tiempo, voy a iniciarles. Pues subimos un punto de acuerdo junto con el senador Casimiro Méndez, la senadora Cora Cecilia Pinedo del PT, la senadora Jesús Rodríguez y la senadora Imelda Castro, por una situación que nos llegó a la oficina, que es un conflicto que existe en Compostela, en Nayarit, derivado de una serie de situaciones políticas y de resoluciones jurídicas que voy a relatar de manera muy breve. El 4 de junio del 2017 hubo elecciones en Nayarit, se eligieron entre otros cargos la presidencia municipal del Ayuntamiento de Compostela. Como resultado obtuvimos como ganadora a la presidenta municipal Gloria Elizabeth Núñez Sánchez como propietaria y a la suplente Kenia Elizabeth Núñez Delgado como suplente. El 28 de marzo del 2017, la presidenta propietaria solicitó y obtuvo una licencia del Cabildo del municipio para separarse de su cargo por un tiempo indefinido, a fin de contener por el Senado, por un cargo en el Senado de la República. En consecuencia, frente a su licencia, el Cabildo tomó protesta como presidenta municipal suplente de Compostela a su suplente, a Kenia Elizabeth Núñez Sánchez, y pues el 1 de julio del 2018 la titular resultó electa como senadora por el principio de primera minoría, y luego el 28 de agosto del 2018 el Cabildo de Compostela autorizó a la senadora electa separarse ya definitivamente del cargo de presidenta municipal de esta localidad y convocó de manera simultánea evidentemente a su suplente, a Kenia Elizabeth Núñez Delgado, en su calidad de presidenta municipal suplente. Sin embargo, el 7 de diciembre del 2018, el Cabildo autorizó a Gloria Elizabeth Núñez Sánchez reincorporarse nuevamente como presidenta municipal, y frente a eso, es decir, por ser senadora y por luego darle el permiso de regresar nuevamente como presidenta municipal, el 13 de diciembre del 2018, Kenia Núñez Delgado, es decir, su suplente, presentó una demanda de juicio ciudadano ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que lo dirigió al Tribunal Electoral de Nayarit para que resolviera. El 17 de marzo del 2017, de 2019, el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit emitió la sentencia respecto a este caso para que la suplente, es decir, la persona Kenia Núñez Delgado, se reincorporara al cargo de presidenta municipal que ya venía desempeñando como suplente. Sin embargo, a pesar de que hay una resolución del tribunal, a pesar de que a la suplente le corresponde asumir ese espacio de la presidencia municipal que ya no tenía la titular, pese a eso, pese a existir un mandato judicial electoral, el 25 de marzo del 2019, el licenciado Carlos Nazario Cuevas Salcedo, en su carácter de titular de la unidad substanciadora del órgano de control del municipio de Compostela, decidió suspender a Kenia Núñez Delgado, es decir, a la suplente, de sus funciones de presidenta municipal. Hoy hay un conflicto político, evidentemente una incertidumbre y una violación a la Constitución, a los derechos políticos de la suplente y, por supuesto, un desacato a la sentencia del Tribunal Electoral. En ese sentido es que desde este Senado propusimos, inscribimos ya, aunque por el exceso de trabajo legislativo no se ha podido presentar en tribuna, presentamos un punto de acuerdo que en concreto pide lo siguiente. Primero, se exhorta al Congreso del Estado de Nayarit para que en el marco de sus facultades conmine de manera formal al Ayuntamiento de Compostela a respetar el orden constitucional federal, estatal y municipal, y en consecuencia se reinstale de manera inmediata a la presidenta municipal suplente, a la ciudadana Kenia Elizabeth Núñez Delgado, a fin de que pueda ejercer de manera libre su encargo constitucional, porque ella fue electa como suplente, y con ello restituir el orden jurídico que evidentemente, como ustedes entenderán, hoy no existe en el Ayuntamiento de Compostela, Nayarit. Segundo, se exhorta al titular del Gobierno del Estado de Nayarit a que en el ámbito de sus atribuciones coadyuve en el restablecimiento del orden constitucional en el Ayuntamiento de Compostela, respetándose, por supuesto, la voluntad popular emitida en las elecciones. Tercero, se exhorta respetuosamente al Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, a que se abstenga de violentar las disposiciones previstas en la Constitución Política
en la Constitución estatal, así como la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, y en consecuencia tomar medidas inmediatas a efecto de que se reconozca a la ciudadana Kenia Elizabeth Núñez Delgado como titular de la representación política, dirección administrativa, gestión social y ejecución de los acuerdos y resolución del ayuntamiento que corresponde a la presidencia municipal. Cuarto, exhortamos respetuosamente al Poder Judicial del Estado de Nayarit a que se abstenga de cualquier acción o procedimiento que tienda a conculcar el estatus constitucional que posee la ciudadana Kenia Elizabeth Núñez Delgado, quien en términos de lo previsto por la Constitución y tanto federal como estatal y de la Ley Municipal para el Estado, corresponde la representación política a la suplente. Quinto, exhortamos respetuosamente al Tribunal Estatal Electoral del Estado de Nayarit para que en el marco de su competencia jurisdiccional y en cumplimiento de la sentencia de fecha 14 de marzo de 2019, emitida en el expediente TEE-JDCN/12/2018 y acumulado de TEE-JDCN/01/2019, vincule de nueva cuenta el Honorable Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, para que de inmediato reincorpore a la ciudadana Kenia Elizabeth Núñez Delgado en su calidad de presidenta municipal y en su defecto pues imponga las medidas de apremio y correcciones disciplinarias previstas en los artículos de la ley electoral. Entonces, bueno, el objetivo principal, si se acercan, esta es la situación. Evidentemente ustedes entenderán que hay una crisis política y un desacato a la sentencia del Tribunal Electoral, y pues lo que estamos haciendo desde el Senado de la República es exhortar tanto a los órganos locales como al tribunal a que pueda respetarse los derechos constitucionales de la suplente y quien hoy tendría que estar asumiendo la presidencia de municipal de Compostela, Nayarit. Pero si ya contamos la situación, si alguno de ustedes quisiera aportar algo. Yo. Sí, adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Para nosotros es muy doloroso que no nos acompañe la maestra Kenia Núñez Delgado, porque tiene por orden del juez de Nayarit la prohibición de salir del estado y tiene que estar firmando cada semana, porque si no la encarcelan durante 37 años. Esto sucede porque la maestra Kenia Núñez no aceptó la imposición de la senadora Gloria Núñez de seguir gobernando bajo su tutela permanente. Fue obligada a negociar o que se desistía de asumir la presidencia municipal de Compostela, Nayarit, como constitucionalmente le corresponde, o era encarcelada, lo cual fue cumplido por la senadora Gloria Núñez hasta el último momento, al grado tal que cuando se le vincula a proceso, el juez no sabía que la maestra Kenia Núñez llevaba un amparo federal. Si no, este momento, la maestra Kenia Núñez estaría en la cárcel. Aún así no nos puede acompañar porque tiene la restricción del juez de salir del estado de Nayarit. La senadora Gloria Núñez es electa senadora por primera minoría, asume la senaduría después de ser senadora, desacatando totalmente la Constitución del estado de Nayarit y la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, regresa nuevamente a ser presidenta municipal de Compostela, habiendo ya ejercido el cargo de senadora de la República, regresa a ser presidenta municipal y no abandona la presidencia municipal de Compostela, Nayarit, hasta que un tribunal electoral le ordena que regrese a ser senadora de la República, y esto sucede un viernes, y el lunes un organismo sustanciador dependiente del Contralor Municipal de Compostela
ordena la destitución de la presidenta municipal, pasando otra vez por encima de la Constitución de Nayarit y de la Constitución de la República. Y es vinculada a proceso al grado que en este momento se tiene que estar defendiendo durante un periodo de 6 meses, porque la Fiscalía no tiene elementos suficientes para poderla encarcelar. La Fiscalía pidió 6 meses para poder acumular pruebas y entonces sí, poderla meter a la cárcel y evitar que se cumpla la Constitución. Mientras tanto, queremos hacer ver al Senado de la República la grave falta constitucional que está cometiendo al permitir que una integrante de este honorable cuerpo legislativo sea a la vez presidenta municipal y senadora de la República. Vemos inconcebible que en tiempos de la Cuarta Transformación estas cosas sucedan peor que en los peores tiempos del corporativismo político de este país. No lo toleramos, no lo aceptamos, no lo entendemos. Pedimos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados y al Congreso de la Unión como tal, para que intervengan en Nayarit y deshagan esta aberración jurídica, política y ética que nos tienen a nosotros, los nayaritas, padeciendo una nueva etapa de la ignominia y el abuso del poder. Quisiera ver si alguno de mis compañeros quiere hacer uso de la palabra. El licenciado Juan Ibarra. Buenas tardes. Efectivamente, a su servidor le toca llevar la defensa ante el juez de oralidad del Estado de Nayarit y logramos precisamente destruir hasta este momento la intención que tiene la Fiscalía General del Estado de Nayarit de encarcelar a la presidenta municipal Kenia Núñez. Indudablemente que tratando de engañar al juez de la causa, generaron una serie de probanzas tendenciosas que no fueron suficientes para que el juez de la causa otorgara la medida cautelar de la prisión preventiva. Más sin embargo, cuando la Fiscalía no obtuvo dicha medida cautelar, solicitó que se le fijara como medida cautelar una fianza de 5 millones de pesos, circunstancia que también representaba una acción nugatoria a la negativa de la medida cautelar de prisión preventiva, porque 5 millones de pesos era una medida desproporcional, pero aparte injusta. Y entonces se logró, mediante el debate y mediante las pruebas que están aportadas, que el juez redujera la medida cautelar de 5 millones de pesos a 2 millones de pesos, que aún así es una medida desproporcional e injusta. Más aparte, no solamente esa medida, que sino también se aplicaron las medidas de suspensión del cargo, es decir, ya hay una doble suspensión del cargo, o sea, una promovida por el órgano interno de control a través de la comisión sustanciadora, otra por el juez de oralidad, y más aparte la prohibición de salir del estado y la firma periódica cada 7 días, lo que implica el objetivo de no dejarla gobernar, ¿sí? Entonces, ante estas aberraciones jurídicas, en Compostela la ciudadanía ha abierto un frente de lucha para que regrese a Compostela el principio de legalidad, el principio del respeto a la Constitución, pero sobre todo el derecho humano que tiene la profesora Kenia Núñez de ser
de ejercer el cargo público por el cual el pueblo la eligió como presidenta suplente. Es indudable que la lucha que está siguiendo el pueblo de Compostela es una lucha honrada para que el sistema jurídico que prevalece en Nayarit se respete y que no se ponga en riesgo la libertad de la presidenta municipal por acciones que han sido tendenciosas a quererla encarcelar. No hay ningún elemento constitutivo de delito que rompa su presunción de inocencia. No hay ninguna prueba, ¿sí? Por parte de la Fiscalía que sea una prueba que la lleve, como lo pidió el fiscal, a una pena de 37 años. Es decir, el único delito que tiene la presidenta fue ejercer su derecho constitucional de que la senadora Gloria no ejerciera un doble encargo de elección popular, circunstancia que está prohibida tanto por la Constitución local como por la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ese es el único delito que tiene Kenia Núñez, de haber buscado a través de la legalidad que no se cometiera un improperio legal y constitucional en Compostela. Por esa razón hemos estado luchando a través de las instituciones federales para que Kenia sea respetada en su derecho electoral de gobernar Compostela, porque así lo ordenó un tribunal electoral, y creemos que esta lucha que hemos traído hasta la Ciudad de México se revierta para que se sienten las autoridades nayaritas y logren mediante acuerdos generar la legalidad que requiere el municipio de Compostela. Muchas gracias. Ramón, por favor, si puede hablar también. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Ramón, soy un ejidatario de un pueblo llamado Altavista, municipio de Compostela. A mí me mueve el interés ciudadano principalmente por toda la serie de atropellos que han venido pasando en nuestro municipio. Cito un ejemplo, hay un desarrollo turístico llamado La Mandarina, que acaba de iniciar su operación apenas el año pasado. Los lugareños, ese desarrollo es en Montión, municipio de Compostela. Ese desarrollo se vendió como un generador de empleo, 6,000 empleos directos, 18,000 indirectos, una inversión inicial de $800 millones. Un desarrollo increíble si lo ponemos desde esa perspectiva. Pero vayan a Montión, visiten sus calles, pregunten a su gente, platiquen con ellos y verán, sus calles están destrozadas, no tienen agua potable, no tienen acceso a sus propias playas, incluso tienen por ahí deterioro del valor de la plusvalía de sus terrenos. ¿Por qué? Porque ese desarrollo se está queriendo apropiar de todo ese ejido y de otros dos que lo circundan, que se llama Villamorelos y Chulavista. Ahí hay una afectación directa de más de 8,000 personas, 8,000 habitantes que viven ahí en esa zona. Pero yo, que vivo en Altavista, aproximadamente 25 kilómetros de distancia, nos está afectando también hasta allá. ¿Por qué? Los desarrolladores, en su ambición, en su forma de garantizar a los extranjeros el hecho de que nos visiten, de que dejen el dinero en Nayarit, han ido hasta los ejidos como Altavista a prometer muchas cosas, pero con el fin único y exclusivo de apropiarse de nuestros recursos naturales. ¿De qué hablo? De nuestra agua, de nuestras maderas. Todo eso no se puede explicar que suceda de manera normal sin la complicidad del gobierno. Venimos aquí, quiero decir que esta es mi segunda vez que vengo a la Cámara de Senadores a denunciar toda esa clase de cosas con documentos sustentados principalmente en la palabra del presidente. El presidente dice, vamos a terminar con la impunidad, con la corrupción, siempre y cuando denuncien. Pues estamos denunciándolo, lo hemos denunciado ya en varias ocasiones ante todas las instancias, en primer lugar las locales, cosa que no ha pasado nada, y aquí estamos precisamente esperando que el gobierno federal nos dé una luz para solucionar nuestros problemas en Compostela. Mucho le agradezco que me hayan permitido estar aquí. Gracias. Gracias, pues esa sería la exposición
del tema, reiterar que ya está presentado el punto de acuerdo y por supuesto que más que un tema que tenga que resolver el Ejecutivo corresponde al Judicial, y desde el Legislativo estamos exhortando a que se tomen las medidas correspondientes para la legalidad en Compostela.